Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a Vladimir a la Una. Nuestro invitado de hoy es Tomás Guanipa, diputado del partido Primero Justicia, a quien le damos la bienvenida. Gracias por venir. Gracias, Tomás. Vladimir, un placer. Nuestra etiqueta del día de hoy, Guanipa a la Una. Y quiero comenzar con esta información, Tomás, en cuanto a que la Guardia Nacional Bolivariana impide a los diputados entrar a la Asamblea Nacional. Sí, efectivamente, eso ocurrió el día de hoy y es una muestra más de cómo la Guardia Nacional se ha convertido en una suerte de guardaespaldas del régimen y no de defensor de la Constitución. El Palacio Federal es un palacio que nos dio el pueblo en préstamo. El lunes, después del proceso fraudulento de la Constituyente, estuvimos allí, martes, miércoles, ayer estuvimos sesionando en la Asamblea Nacional y hoy cuando íbamos a hacer nuestro trabajo, pues fue impedido el acceso. Pero no solamente eso, nosotros hemos estado trancados dentro de la Asamblea Nacional por los mismos miembros de la Guardia Nacional, que son los que impiden que podamos pasar y han permitido que en unas 3 o 4 ocasiones lleguen colectivos armados que hacen tiros y dejan heridos a varios diputados y ahí hemos estado resistiendo. Lo importante es que no han podido doblegar la voluntad de los diputados de seguir defendiendo la institución que el pueblo nos dio en préstamo, porque nosotros somos electos por 14 millones de venezolanos, pero muestra claramente al mundo entero y a los venezolanos que estamos bajo un gobierno que usa la fuerza para tratar de impedir que lo que el pueblo ha decidido a través del voto pueda ejecutarse. Yo creo que ahí está el gran reto que tenemos nosotros como país, entender que este es un gobierno absolutamente autoritario, que este es un gobierno que ha decidido ser una dictadura que usa las armas en contra del pueblo, que prefiere contar balas que contar votos y que en ese sentido intenta imprimirle a la gente no solamente miedo, sino también frustración. Y ahí es donde tenemos nosotros que despertarnos para entender que este es el gobierno más débil que hoy existe en la historia del país, porque tiene que mantenerse solo a través de las armas y que la presión popular de calle tiene que mantenerse como una lucha para conquistar nuestra libertad. Sin embargo, se llegó a hablar de una posible convivencia de las dos instancias, de la Asamblea Nacional Constituyente y de la Asamblea Nacional, en el seno del Palacio Federal Legislativo. Fíjate, nosotros ayer estuvimos en la Asamblea Nacional, digo los parlamentarios, hasta las 7 de la noche más o menos. Y el presidente de la República y la señora Delcy Rodríguez habían dicho ya que iban a utilizar los espacios del Teatro Bolívar, de la Casa Amarilla, para las sesiones y para el trabajo. Hora después, la Guardia Nacional irrumpe a la fuerza en el salón protocolar, que no es el salón de sesiones, y entonces lo toman militarmente para hacer una sesión allí, con lo cual te das cuenta que este es un gobierno que al final no cumple ninguna de las palabras dadas. Ahora es muy difícil que pueda haber convivencia con una institución que ha sido creada de forma fraudulenta, que tiene una ilegitimidad de origen porque no fue aprobada por el pueblo venezolano como lo dice la Constitución, y que además su elección fue absolutamente irrita porque todos sabemos que allí no votó ni 3,5 millones de personas. Smartmatic, que es la empresa que tiene 13 años haciendo elecciones en Venezuela, reconoce que fue un fraude. Dice que además ese fraude se vio aumentado por la ausencia de testigos de oposición, es decir, que ellos se pagaron y se dieron el vuelto en una elección que fueron solos y fueron capaces de burlarse hasta del mismo pueblo que votó por ellos, porque después nadie sabía quién había ganado y quién no, y nosotros no podemos convivir con algo que va en contra de la Constitución, Vladimir, porque eso no sería respetar la lucha de tanta gente que ha tenido durante 120 años, 120 días, una lucha de calle sin precedente en la historia de Venezuela, creo que sin precedente en buena parte de la historia latinoamericana, para buscar la libertad, para buscar la democracia y para buscar que la gente pueda progresar. ¿Y qué opción tiene la Asamblea Nacional para poder funcionar dentro de los espacios naturales de un parlamento? ¿Cuál es la opción? Ya es opción cero ahora. Resistir. Mañana vamos a estar en la Asamblea Nacional y vamos a estar como siempre hemos estado, como cuando nos han caído a tiros, como cuando salimos, Vladimir. Tenemos 1 año y medio, en mi caso, bueno, ya casi 7 años, yendo a la Asamblea Nacional a recibir escupitajos, a recibir gritos, ofensas, a recibir piedras, que es lo que hacen los grupos colectivos armados, que son muy pocos que están afuera, y que los usa el mismo oficialismo para agredir a quienes pensamos distinto. Sin embargo, hoy se acercaron varios parlamentarios, entiendo que se acercaron hoy a la Asamblea Nacional, no pudieron llegar hasta allá. Efectivamente. Y no, o sea, eran pocos realmente, pero pregunto, ¿qué garantías hay de que hoy no lo pudieron hacer y mañana sí lo pueden hacer? Bueno, que nosotros todos los días vamos a estar yendo a nuestros espacios de la Asamblea Nacional. Y vamos ¿A cualquier costo? A cualquier costo, Vladimir, porque al final ese es un espacio que nos dio el pueblo a nosotros. Ahora, lo que sí está claro es que allí hay uso de armas de fuego contra las personas que estamos allí y nosotros en todo caso
Lo que sí no vamos a dejar es de ser el Parlamento reconocido mundialmente. Y eso es importante que lo sepa el gobierno. Ellos tienen hoy una Asamblea Nacional Constituyente fraudulenta absolutamente, que no reconocen 40 países, que todos los días un país nuevo desconoce los resultados y las decisiones que ellos toman, y el mundo entero reconoce el Parlamento legítimamente electo por el pueblo como los representantes del país. Así que a nosotros la investidura no nos los da un salón, nos los da el voto del pueblo. Y ese voto del pueblo lo vamos a defender en la calle, porque en definitiva aquí lo que se trata es de respetar la voluntad de la gente cuando vota. Y eso es lo que no quiere este gobierno, que haya elecciones de ningún tipo. No se quieren contar a nada porque saben que perderían. Y por eso ha sido la lucha de calle en un país donde la gente se está muriendo de hambre. Y el gobierno prefiere permanecer en el poder a costa del sufrimiento de los venezolanos que abrir unas puertas para que la gente pueda escoger un mejor futuro. En días recientes, Eduardo Cabello dijo que que habría que pedirle permiso a la Asamblea Nacional Constituyente, a Delcy Rodríguez, para poder funcionar cualquier actividad que se vaya a realizar dentro del Palacio Federal Legislativo. Bueno, ayer hubo sesión, la semana pasada sesionamos 3 veces y sesionamos ahí en los espacios que nos corresponden sin tener que pedirle permiso absolutamente a nadie. Y no lo vamos a hacer, Vladimir, porque esta es una institución que no solamente ha sesionado en la Asamblea, que ha sesionado también en distintos estados, que ha sesionado en barrios, que sesiona con la gente y que representa al pueblo. Y nosotros somos la expresión de 14 millones de venezolanos en la elección legislativa donde más personas han votado, con lo cual yo lo que te quiero decir es que todas esas amenazas lo que hacen es querer obligar a un pueblo a pensar distinto de cómo piensa, a pensar que el pueblo no va a seguir luchando por esos cambios y a pensar que ellos pueden imponérsela a los venezolanos a la fuerza. Y no vamos a doblegarnos. Sin embargo, uno siente, Tomás, más allá de lo que uno le pueda gustar o no, o a cualquier ciudadano le pueda gustar o no, bueno, que la Asamblea Nacional Constituyente está actuando y está tomando decisiones. Claro. Ya, por ejemplo, destituyeron a la fiscal, se consolidó la destitución de la fiscal Luis Una Ortega institución Díaz. absolutamente legal. Y bueno, ellos ya no tienen vimos cualidad para ayer, por eso. cierto, a Tarek William Saab haciendo sus anuncios. Por cierto, cosa extraña, ¿no? Porque Tarek fue una de las personas que dijo en este mismo canal, yo recuerdo haberlo visto, Lo dijo con que sí. él no quería jamás ser fiscal. Que no porque tenía estómago no tenía para eso. tripas, no tenía estómago, no le gusta ser carcelero. Y ayer en la noche lo que hacía era despotricar contra quien ha sido fiscal durante 7 años, que lo único que hizo en estos 2 meses fue anunciar que defendía la Constitución frente a un golpe que se le estaba dando a la vigencia de la Constitución y que no puede ser destituida porque solamente tiene cualidad para destituirla la Asamblea Nacional. Con lo cual esas acciones lo único que hacen es tratar de atemorizar a un pueblo que decidió luchar, Vladimir, porque no tiene con qué comer, porque no tiene cómo vestirse, porque no tiene cómo hacer para que el salario le alcance, porque no tiene cómo tener seguridad para sus hijos, porque este es un país que se ha convertido en un país sin oportunidades. Y eso es lo que no termina de entender el gobierno, que pueden reprimir a muchos, 5.000 detenidos, inmunidades allanadas, gente secuestrada, personas asesinadas, y el pueblo sigue queriendo un cambio, porque ese cambio depende de un cambio de gobierno, porque este gobierno no tiene oportunidad de resolver ninguno de los problemas que tenemos los venezolanos. Por eso yo creo que a la gente hay que decirle que todas estas cosas que está haciendo la Asamblea Nacional Constituyente no es otra cosa que un atentado contra la libertad del pueblo y que nosotros tenemos la obligación de seguir luchando para que esa libertad llegue, que yo estoy seguro que va a ser mucho más temprano de lo que imaginamos. Tenemos que hacer una pausa. Al regreso me gustaría comentar los efectos de la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente en la oposición, en la estrategia opositora. La calle no está en las mismas condiciones. La calle, me refiero a la protesta, que estaba antes de la instalación de la constituyente, y Henry Ramos Ayub aquí mismo habló de que había que inscribir candidatos, que deba inscribir candidatos. Me gustaría que habláramos de eso, cómo cambia la situación política del país, la táctica y la estrategia de la MUD a propósito de la instalación de la constituyente y de la coyuntura electoral. Vamos a la pausa, ya venimos con Tomás Guanipa, nuestra etiqueta, Guanipa a la 1. Aquí nos vemos todos en Globovisión. Bueno, continuamos con el diputado Tomás Guanipa, de la Mesa de la Unidad Democrática, secretario general del Partido Primero Justicia. Tomás, ¿cómo va a cambiar o cómo se va a adaptar la táctica y la estrategia de la Mesa de la Unidad Democrática a la realidad de que la Asamblea Constituyente se instaló? Hoy se está convocando también algunos trancazos, igualmente. ¿Hasta qué punto eso es efectivo realmente? ¿Eso da un resultado que al gobierno lo afecte, lo presione, en verdad, en esta nueva situación? Ayer decía Gerardo Blay que ya había pasado el momento de las marchas y de los trancazos, que había que ir a otras formas, ¿no? Mira, formas de lucha. Yo te digo lo siguiente, que es importante recordar a la gente, porque parte de la frustración que puede haber o la desmovilización que pudiéramos ver es natural después de un evento que fue una farsa absoluta y que indignó
a los venezolanos, porque no hay nada más humillante que ver cómo se burlan de ti y cómo después tú ves a la empresa que organiza eso y reconoce que efectivamente no hubo 8 millones de votos y que todo fue un fraude y que todo el país pudo ver que ahí nadie votó. Pero es bueno recordar que nosotros hace ya más de 120 días salimos a la calle a luchar, no para evitar una Asamblea Nacional Constituyente, salimos a la calle a luchar para la restitución de la validez de la Constitución. Recordemos aquel evento en el que el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, rompe una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia y diputados de la Unidad y de Primera Justicia salen al Tribunal Supremo de Justicia y allí hay una arremetida brutal de agresión contra los diputados e inmediatamente el otro día hacemos una asamblea popular en Plaza Brión y hacemos la primera concentración que intenta marchar hacia la Defensoría del Pueblo para exigir la defensa de la Constitución venezolana. Eso trajo como consecuencia una serie de acciones que continuadas en el tiempo lo que buscan es que Venezuela vuelva a tener Estado de Derecho, se respeten los derechos humanos y volvamos a tener el libre ejercicio del voto para decidir nuestro futuro en un país donde el gobierno había decidido no contarse más con la oposición. Ahora, las trancas no van a contrapelo de la decisión de participar en las elecciones. Mira, es que yo creo que en este momento lo que nosotros tenemos Porque hay que ver qué se persigue. Yo digo, por ejemplo, si tú, me imagino cuando ustedes se sientan a discutir, dirán, bueno, mira, vamos a hacer esto con el objetivo de lograr tal cosa. O sea, ¿qué persigue, por ejemplo, hoy mantener las trancas, los trancazos, por ejemplo? Yo lo que creo es que nosotros en Venezuela tenemos que mantener la protesta y nosotros no podemos renunciar a la protesta, porque creo que además la fuerza del pueblo en la calle ha hecho que el mundo entero se dé cuenta de la magnitud del drama que están viviendo los venezolanos, del nivel represivo al que ha llegado el gobierno. Es increíble que hayan perdido la vida tantas personas, que 5.000 personas de esta empresa, que más de 20.000 hayan sido heridas, en un proceso en el cual lo único que vale es la fuerza bruta para tratar de impedir que la gente pueda protestar, cosa que está en nuestra Constitución. Entonces la protesta tiene que en este momento profundizarse en Venezuela para dejar claro que los venezolanos no vamos a claudicar frente a la fuerza de las armas, sino que vamos a luchar para imponer en Venezuela un camino democrático, constitucional y electoral. Y esa protesta puede evolucionar en términos de creatividad, en términos de participación, pero creo que sí es muy importante decir a los venezolanos que si en algún momento hay absoluta legitimidad para luchar contra el fraude que se ha instaurado en Venezuela, es justamente ahorita. Y por eso yo creo que cuando tú ves lo que sucede en Venezuela, que en apenas una semana de electa la constituyente, el dólar llega a estar en niveles, bueno, que nunca habíamos imaginado, que un kilo de carne que está regulado a 250 que llega a costar 22.000 bolívares en la calle, que un pollo cuesta 850 bolívares y lo consigues a 11.000 en la calle, que supuestamente el azúcar vale 450 bolívares y lo consigues en 9.000 bolívares. Imagínate tú cómo hace una persona para poder comer si un kilo de pasta cuesta 15 bolívares regulado, pero la gente lo compra a 12.000. O sea, este es un gobierno que está matando de hambre a los venezolanos y nadie puede aceptar vivir en un país donde quien permanece en el poder lo hace sin importarle que tú mueras de hambre. Y sabiendo tú que la única solución que hay es que tengamos un nuevo gobierno. Entonces, todas las razones, Vladimir, por las cuales nosotros salimos a luchar hace 120 días, están absolutamente intactas. Queremos en Venezuela un país donde haya un gobierno que sea empleado del pueblo y no dueño del pueblo. Queremos en Venezuela un país donde se respete la dignidad del ser humano, donde no se criminaliza a quien piensa distinto y donde sea la gente la que decida con su voto el futuro. Por eso, si el gobierno cree que con represión, con comisión de inquisición o de la verdad o como ellos lo quieran llamar, la gente va a callarse, creo que está totalmente equivocado. Sin embargo, José Velasco dice por aquí, Tomás, ya el pueblo está desgastado y el gobierno duro, quemando basura, no lo sacamos, dice. Mira, pero es que el gobierno no está duro. No es cierto que un gobierno que lo desconoce el mundo entero y que lo llama dictatorial es un gobierno que esté duro. Un gobierno que tiene en las últimas encuestas que acabamos de ver 80% de venezolanos que piensan que hubo un gran fraude electoral el 30 de julio, no está duro. Este es un gobierno que lo que hace es utilizar las armas contra el pueblo. Eso es otra cosa, pero duro no está. Porque si estuviera duro, se somete a un proceso electoral y se cuenta con los venezolanos. Carlos Pérez te dice por aquí, ellos no respetaron la decisión de la mayoría cuando Chávez gobernaba, ahora piden respeto. Nosotros cada vez que hemos ido a un proceso electoral, Vladimir, y no lo hemos ganado, hemos
simplemente reconocido los resultados. Y cuando hemos ganado, hemos defendido los resultados. No en balde, Chávez llegó a gobernar 14 años. Pero lo que ha pasado es que después de las elecciones del 2015, este gobierno no quiso hacer más elecciones. Y acuérdate lo que pasó, nos quitaron el referéndum revocatorio, que es un derecho constitucional en el cual los venezolanos podemos evaluar a mitad de periodo. Se sometió Chávez y no se quiso someter Maduro en la gestión, pero le tenía miedo a lo que era la evaluación de la gente. No quisieron hacer elecciones a gobernador en su momento, las prometieron para el año pasado y no las hubo, las prometieron para junio de este año y no las ha habido, no han convocado elecciones municipales. No han querido hacer, han desconocido las funciones de la Asamblea Nacional, han convertido el Tribunal Supremo de Justicia en el bufete privado de Nicolás Maduro, han convertido a la Guardia Nacional en una guardia que defiende a veces a colectivos armados, que son los que cometen cualquier cantidad de delitos en los barrios de Caracas en vez de defender a los venezolanos. En definitiva, este es un gobierno que usa la fuerza, pero que nosotros, con la fuerza del pueblo, lo que tenemos es un gran acompañamiento internacional y la convicción de que la fuerza nunca va a poder con la voluntad de la gente de ser libre. A mí me gustaría que le explicara a aquellos ciudadanos escépticos con la decisión de participar en las elecciones regionales por qué la Mesa de la Unidad Democrática sí va a participar, por qué hay que ir a esas elecciones a pesar de todo lo que se ha dicho de que el fraude en la constituyente, que el CNE no es transparente, que etcétera, que está parcializado. ¿Por qué es necesario que la Mesa de la Unidad Democrática vaya a inscribir sus candidatos? Mira, yo lo que creo es que hemos hecho de ese punto como un punto de discusión y ha sido como un trapo rojo que ha puesto el gobierno para buscar división en la oposición. Y yo creo que hay que decirle a la gente que nuestra lucha por reconquistar la validez del voto no significa dejar de luchar en la calle y dejar de desconocer las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente y dejar de hacer la presión internacional y dejar de trabajar desde la Asamblea Nacional. Es decir, todos los escenarios de lucha son válidos mientras nosotros podamos rescatar el Estado de Derecho de los venezolanos. Y yo creo que la demostración de valentía y de coraje del pueblo venezolano es una demostración muy clara de que nosotros no vamos a claudicar frente a nada. Nosotros hemos exigido que en Venezuela haya un cronograma electoral integral y que podamos elegir un nuevo gobierno, que es lo fundamental. Y cuando dicen que no es constitucional, recordemos que tenemos un referéndum revocatorio por hacer. Y cuando dicen además que no hay por qué hacer elecciones generales, recordemos que aquí se han hecho elecciones como al gobierno le ha dado la gana e inventaron una suerte de constituyente que hicieron en apenas 2 meses. Y en ese sentido lo único que te quiero decir es que yo tengo la certeza absoluta de que este gobierno no quiere contarse con la oposición. Entonces, cuando nosotros decimos, bueno, ¿para qué vamos a participar o no vamos a participar en un proceso electoral? Ojalá el gobierno tuviera la valentía que no tiene de contarse con el pueblo venezolano. Pero eso no quiere decir que nosotros no dejemos de luchar y de rescatar todos los espacios. Si nosotros no inscribimos candidatos, sencillamente harán una elección como la que hicieron con la Asamblea Nacional Constituyente, donde Smartmatic dice que al no haber testigos de la oposición, pues el fraude se exponenció. Si nosotros inscribimos, ellos no van a hacer proceso electoral. No hay que dejarle esto fácil a ellos. Hay que luchar en todos los espacios y en todas las instancias. Y ojalá pudiéramos ir a unas elecciones libres para demostrarle al mundo entero que somos una gran mayoría y derrotarlos en todas las gobernaciones, en todas las alcaldías y en la presidencia de la República. Para eso hace falta calle, hace falta presión internacional y hace falta seguir luchando en todos los espacios. Tenemos que hacer una pausa. Ya regresamos con Tomás Guanipa. Nuestra etiqueta Guanipa a la 1. Ya venimos. Secretario General de Primera Justicia. Bueno, continuamos con Tomás Guanipa. Quiero informarles a la audiencia que, como ocurrió ayer, hoy hubo cadena y esa parte de la entrevista que grabamos en el momento que se realizaba la microcadena presidencial, ustedes podrán verla también con toda la reposición del programa en la madrugada de mañana a las 4:30 de la mañana por Globovisión, como todos los días, pues la reposición de Vladimir a la 1 a esa hora. Es Vladimir a las 4:30 en ese caso. Pero bueno, y continuamos con Tomás Guanipa. Tomás, fíjate, hay varios temas. Uno, el de esta comisión de la verdad, sí, que va a comenzar a sesionar, a tomar decisiones. Ustedes no van a participar en ella porque si no reconocen la asamblea, pues... ¿Cómo podemos participar nosotros en un evento donde lo que se quiere hacer es una comisión de inquisición, de criminalización de una protesta absolutamente relevante que reconoce el mundo entero como una protesta que ha sido pacífica y brutalmente reprimida, pero que además viene de una decisión de un ente que cometió un profundo fraude en su forma de ser electo? Ahora, ayer tú le hacías una pregunta a un constituyentista y le preguntabas cuántos votos sacaste y no te sabía responder. No sabía responder cuántos votos habían sacado. Nadie sabe cuántos votos sacó.
es que hubo gente que fue a buscar la credencial. Y dijo, no, mira, tú no saliste electo, y creían que habían ganado las elecciones. O sea, es una cosa absolutamente vergonzosa lo que ocurrió allí, y eso no es más que un circo para tratar de convertir a Venezuela en un país al estilo cubano, donde nunca más nadie quiera protestar por el miedo de lo que le pueda pasar. Entonces estamos entrando en una etapa donde la represión llega a ser de tal magnitud que en el fondo el gobierno lo único que tiene miedo es a la fuerza del pueblo en la calle y a lo que esa fuerza del pueblo puede desarrollar y desencadenar en términos electorales. Porque imagínate tú lo que significa para un político tener que salir del poder porque el 80% del país vota en contra de él. Eso es lo que no quiere Nicolás Maduro. Y eso es lo que nosotros tenemos que obligar que ocurra en Venezuela. Quieran o no quieran, tenemos nosotros que lograr con la presión de calle. Por eso insisto, aquí no puede haber ninguna discusión sobre el voto. El voto lo hemos defendido siempre. Y al Consejo Nacional Electoral siempre, toda la vida lo hemos cuestionado por tramposo, porque le hacen trampa a los venezolanos. Y nosotros hemos podido sortear esa trampa con la participación del pueblo, que ha quebrado todas esas intenciones de desconocer la voluntad popular. Por eso es tan importante que nosotros no entremos en contradicciones de ese tipo. La presión de calle es fundamental y la lucha de calle, hoy más que nunca, Vladimir, cuando la gente no le alcanza la plata para comer, es cuando más tenemos que tener una lucha de calle que evidencia al mundo entero que en Venezuela sí hay crisis humanitaria, no como decía Delcy Rodríguez en estos días que en Venezuela no había ningún tipo de crisis humanitaria. Hay que ir por un barrio y ver lo que pasa allí, cómo la gente pierde kilos de peso por no tener que comer. Hay que ver el drama de la gente que no consigue una pastilla tan simple como la pastilla de la atención. ¿Y ustedes en la MUD tienen propuestas para esa situación? Pero por supuesto. Por ejemplo, aquí dice, pregunta Francisco Negrete, ¿por qué en año y medio la Asamblea Nacional no han podido ofrecer una propuesta de país? Pero no es cierto, hemos aprobado más de 40 leyes, hemos aprobado una ley de producción nacional para promover la producción en Venezuela y no seguir trayendo comida de afuera, porque el gobierno venezolano ha hecho un drama de la economía venezolana y el sistema económico no funciona. Han hecho un sistema bajo el cual la expropiación y la falta de producción en Venezuela se ha convertido en el pan nuestro de cada día y donde todo tienen que traerlo de afuera. Cayeron los precios del petróleo, ya no tienen con qué comprar comida afuera y la gente no tiene cómo alimentarse. Hemos hecho propuestas de seguridad, hemos hecho propuestas de seguridad social, hemos hecho propuestas de convivencia en Venezuela. Tenemos un plan que puede hacer que Venezuela sea productiva en poco tiempo, pero el mayor obstáculo para que eso pueda ocurrir y para que nuestros hijos se puedan acostar habiendo comido es Nicolás Maduro y su gobierno, porque a ellos no les interesa que el dólar se haya disparado, a ellos no les interesa que pueda haber ruptura de relaciones comerciales con otros países y perdamos nosotros clientes importantísimos en la venta de petróleo. No les interesa que la gente se esté acostando sin comer. No les interesa que no se consigan medicinas. Chicos, no han querido que ni siquiera pueda haber la entrega de ayuda humanitaria para que haya medicinas en Venezuela, porque lo único que les interesa es mantenerse en el poder y a usar al pueblo como si el pueblo fuera un ganado que tiene que ser arriado. Cassandra Dávila dice, las personas están cansadas de que la MUD no se ponga de acuerdo. ¿Cuál es la ruta? ¿Cómo van a hacer para recuperar la confianza? Mira, es que yo creo que nosotros hemos tenido una lucha de calle que ha sido muy importante y que ha sido protagonizada no solamente por diputados, por gente de la unidad, sino principalmente por el pueblo venezolano. Y esa lucha en la que nos hemos encontrado todos como iguales, trabajando y luchando en la calle con nuestros hijos para esa Venezuela mejor, es una cosa que se ha reivindicado y que reconoce el mundo entero. El mundo entero hoy reconoce a que existe una alternativa democrática en el país, que está representada en la unidad, y por eso yo insisto mucho frente a cualquier crítica que es válida. No vale la pena pelear entre nosotros cuando el enemigo lo tenemos enfrente y es quien le está causando este drama tan grande a los venezolanos que se llama Nicolás Maduro y su gobierno. Por eso nosotros tenemos que enfilar todas nuestras baterías en desnudar la dictadura de Nicolás Maduro y en lograr que la participación popular y la presión internacional nos devuelva a esa Venezuela libre que tanto estamos anhelando. Hacemos la pausa y venimos para la parte final del programa. Vamos a leer alguna participación de la audiencia. Ya regresamos con Tomás Guanipa. Bueno, continuamos acá con Tomás Guanipa. Vamos a tratar de dar respuestas breves para esta última parte del programa. Tomás, aquí pregunta Alberto Doro, 1966. Hermano, ¿cómo es posible que aún se mantengan esas trancas que no conducen a nada? ¿No hay más ideas? Se está haciendo todo un plan de calle que tiene que ver mucho con el tema social, que tiene que ver mucho con exponenciar lo que está pasando en Venezuela en términos de lo que significa para una familia poder comer, para una familia tener un salario que no alcanza y poder demostrar que la crisis humanitaria en Venezuela es justamente lo que sustenta esta lucha política por lograr un cambio en el país.
Aquí dice Douglas Barrera, ustedes son los únicos culpables de lo que sucede en Venezuela. Bueno, imagínate tú, tanto poder tenemos nosotros. Lo que estamos luchando para que Venezuela cambie, lo que no es posible, Vladimir, es que después de 18 años y que haya entrado la mayor cantidad de dinero en la historia del país, estemos pasando tanta necesidad los venezolanos. Eso sí es un delito, eso sí clama al cielo. Y por eso nadie puede rendirse en Venezuela y todos tenemos que mantener nuestra lucha para que esto cambie en el menor tiempo posible. Está llegando el límite para la inscripción de los candidatos. ¿Cómo van a hacer? ¿Van a inscribir cada quien inscribe el que quiera? Vale la pena que esa cuestión que estás diciendo, porque fíjate que supuestamente eran 5 días, Ajá. lo redujeron a 2 días. Para la inscripción de la constituyente duraron 2 semanas para hacer la preinscripción. Para esta la hacen 2 días simplemente porque no quieren que nos inscribamos. Quieren que evitemos inscribirnos para ellos hacer su elección solito. Y es como me decía el alcalde de Barinas, me decía, ustedes no nos pueden obligar a nosotros a que otra vez los Chávez sigan gobernando 4 años. O como dicen los tachirenses, nos van a dejar a Abdiel Mamur aquí gobernando 4 años más. Imagínate tú lo que eso significa para los tachirenses. Eso no se lo van a calar los tachirenses fácilmente. Entonces van a hacer de aquí al proceso electoral, que yo estoy seguro que al final no lo van a querer hacer porque no se van a contar con nosotros, cualquier cosa para no participar. Por eso mañana la unidad va a hablarle al país y va a explicarle esa ruta, que insisto, es una ruta que va en concordancia con la lucha de calle, con la presión internacional, con el desconocimiento de la Asamblea Nacional Constituyente, con la defensa del Parlamento como institución legítima y con la búsqueda de una salida lo antes posible para esta crisis que estamos viviendo. Esa solución pasa por una negociación política. ¿Está la MUD en este momento en algún nivel de conversaciones con el gobierno? ¿Están interrumpidas? ¿No hay ningún pase de corriente allí? Mira, ojalá en Venezuela hubiese una negociación para evitar que la gente siga muriendo de hambre y para evitar que se sigan cerrando las puertas democráticas en el país y se siga reprimiendo y se siga acabando con tantas vidas y se sigan usando las balas en vez de los votos. Lamentablemente este gobierno actúa de una forma tan arrogante que desconoce que el 80% está en contra de ellos y eso es algo muy lamentable. Pero sí creo que en Venezuela tiene que llegar un momento en el que hay que desprejuiciar la palabra negociación y hay que buscar que en Venezuela podamos imponer una ruta electoral a un gobierno que no se quiere contar. Esa es la lucha de calle que tenemos y esa es la lucha que tenemos que mantener en el país y nosotros, para que en Venezuela haya elecciones libres, estamos dispuestos a seguir luchando. Lo que no va a lograr el gobierno es imponernos una Asamblea Nacional Constituyente en la que nosotros digamos, bueno, esto se acabó, tenemos que morirnos de hambre para el resto de nuestra vida, nuestros hijos tendrán que irse del país, como se han ido millones de niños, nuestras madres morirán por no tener medicina, la gente morirá en las calles frente a la delincuencia desatada y muchas veces promovida por este mismo gobierno. Eso es lo que quiere el gobierno, eso no lo va a lograr, porque el país decidió cambiar y el país decidió rebelarse frente a un poder que le causa daño a los venezolanos. Y en ese sentido yo lo que quiero es darle tranquilidad y esperanza al pueblo, de que a pesar de que ellos con la Asamblea Nacional estén haciendo un show que pareciera que nos está quitando espacios de oxígeno, al final están cavando su propia tumba. Y fíjate lo que pasó después del 30 de julio. 40 países que lo desconocen, toda una comunidad internacional que exige libertad para Venezuela y un pueblo que hoy está en mucho mayor grado que antes descontento con lo que está pasando en Venezuela. ¿Ustedes tienen alguna expectativa con medidas que pueda tomar la comunidad internacional? ¿Esperan que eso ocurra? ¿Lo desean? ¿Lo buscan? ¿Lo promueven? Mira, yo creo que todo lo que ocurra en términos de lograr que en Venezuela pueda haber una ruta electoral, se respeten los derechos humanos, se acabe con la criminalización de quien piensa distinto, y aquí no estoy hablando simplemente de los políticos, estoy hablando del ciudadano común, estoy hablando de la estudiante de medicina que está presa en una cárcel en Maracaibo, o estoy hablando de los miles de personas que han sido detenidas y heridas, que nunca más en Venezuela se castigue, se persigue y se torture a nadie por pensar distinto. Si existe una comunidad internacional que nos acompaña en eso, pues bienvenida. Nosotros lo que queremos es que en definitiva tengamos en los demás gobiernos amigos del pueblo venezolano, y no se puede ser amigo de un gobierno que es dictatorial y que no respeta los derechos humanos. Por eso el acompañamiento internacional es fundamental para la lucha de calle que tenemos nosotros en Venezuela en este momento. Judith Useche, ¿qué sabe la oposición de que no se podrá inscribir candidatos para las regionales, Carabobo, Lara, Miranda, Zulia? ¿Qué saben de esto con respecto al tema de la MUD? Bueno, eso es una barbaridad. Eso fue el invento que utilizaron ellos para impedir que pudiéramos recoger el 20% en el referéndum revocatorio, que fue otra gran trampa que le hicieron a los venezolanos, tanto el Consejo Nacional Electoral como el gobierno de Nicolás Maduro. Ayer decidieron que la MUD no puede presentar en 7 estados, pero los demás partidos que están legalizados, que son 7 en total, pueden presentar candidatos y de presentar esos candidatos vamos a ir todos unidos para quitarle argumentos al gobierno, que pierdan el miedo. Vamos a ver si se atreven a contarse con los venezolanos. Estoy seguro que no lo harán, pero el espacio no se lo vamos a dejar. Educamor por mi patria dice, te pregunto si por donde tú vives cerraron calle, colocaron barricadas, quemaron caucho para que tu familia se enfermara.
Yo no entendí la pregunta. Te pregunto si por donde tú vives cerraron calle, colocaron barricadas, quemaron caucho para que tu familia se enfermara. Bueno, por donde yo vivo hay ahorita trancas, como hay en muchísimas partes de Caracas y en muchísimas partes de Venezuela. Es una protesta que la gente ciudadanamente está haciendo, que nunca puede desencadenar en violencia, pero yo les quiero decir algo. La gente tiene derecho a protestar cuando la gente no tiene con qué comer, cuando la gente no tiene cómo darle seguridad a sus hijos, cuando la gente no tiene cómo vestir a sus hijos, cuando la gente no tiene cómo sanar a su madre. La gente tiene derecho a exigir los cambios que tengan que haber para que Venezuela sea un país donde podamos progresar. Y la protesta no puede ser criminalizada, sino por el contrario, tiene que ser el arma de un pueblo contra un gobierno que usa las balas contra ese pueblo que quiere vivir mejor. El propio dice por aquí, @Sarmiento Jaimes. Guanipa dice, el 80% del pueblo está en contra de Nicolás y tú haces mutis. Yo pregunto, los 8,1 millones que votaron el 37 no cuentan. Bueno, pero ¿por qué no salimos a hacer un recorrido por esos centros ese día? Estoy seguro que no lo hizo, pero si es que Marmática además contó que había habido un fraude. Pero una cosa muy sencilla, Vladimir, si es que ellos son más que nosotros, ¿cuál es el miedo a contarse? ¿Por qué no hicieron el referéndum revocatorio? ¿Por qué no hicieron elecciones a gobernadores en diciembre? ¿Por qué no las hicieron en junio? ¿Por qué ahora quieren impedir que podamos participar en un proceso electoral regional? ¿Por qué no quieren hacer elecciones presidenciales después de revocar a Nicolás Maduro, si hubiese sido el caso? ¿Por qué no quieren hacer elecciones de alcalde? ¿Por qué no quieren que nos contemos? Es muy sencillo. ¿Ustedes van a nombrar el nuevo CNE? Algún miedo le tiene que estar teniendo al pueblo venezolano para no hacerlo. Mira, eso es una discusión que está teniendo la directiva de la Asamblea Nacional, pero visto lo ocurrido con los magistrados, que terminaron persiguiéndolos, magistrados que además están cubriendo una ausencia por el nombramiento írrito de otros magistrados que están usurpando esas funciones, pues yo creo que es un tema que hay que analizar con mucho detenimiento. Pero hay una cosa y un mandato muy claro. La gente nos pidió luchar por una renovación institucional en el país y por el logro de elecciones para que haya un gobierno de unidad nacional. Hoy me envió un mensaje Delson Guárate, que está detenido en el SEBIN, sí, y bueno, lamentando que la situación por la que está pasando. Igualmente me envía mensajes permanentemente Wilmer Azuaje, que no son, que nadie se ocupa de ellos, que el caso sus casos los han dejado no, con el caso de Delson yo sé que Voluntad Popular estaba muy interesado, y en el caso de Wilson, Primero Justicia y todos los partidos y los diputados, yo hablo permanentemente con su familia, con Kelly, con su mamá, y en ese sentido toda nuestra solidaridad con ellos, porque además no solamente son ellos, es lo que pasó ayer con Ramón Muchacho, un alcalde electo con el 84% de los votos, y le dictan medida privativa de libertad por 15 meses, es lo mismo que ha pasado con Carlos García, lo mismo que ha pasado con Alfredo Ramos, lo mismo que pasó con Gustavo Marcano, alcalde de Lechería. Es insólito, están metiendo presos a la gente que elige el pueblo. O sea, unos señores de la Sala Constitucional, todos miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela, meten presos a quienes fueron electos por el pueblo. Es una muestra de cómo esta gente no solamente siente desprecio por el pueblo venezolano, sino que siente miedo a que al final sea el voto el que decide, porque si ponen a elegir a la gente, todos esos alcaldes vuelven a ser alcaldes. Entonces la situación que está viviendo Wilmer Azuaje, que está secuestrado sin haber sido presentado en tribunales, Delson Guárate y más de 12 alcaldes actualmente, demuestran que este gobierno lo único que quiere es seguir reprimiendo y que la reacción no puede ser otra que seguir luchando hasta conquistar la libertad. Antes de terminar el programa, quiero leer parte del mensaje precisamente que por escrito me envió Delson Guárate con algunos de sus familiares. Dice aquí Delson Guárate Pino, preso por ganar elecciones. Hoy cuando un país se debate entre la violencia en las calles, en las cárceles, en los hogares y ahora la política, después de 120 muertos, 5.000 detenidos y más de 620 presos de conciencia, es hora de detenernos y lograr por la vía de la protesta no violenta, lograr salir de este gobierno, el cual es electoralmente derrotable. Sí, y digo electoralmente porque nosotros logramos derrotar al PSUV en 7 oportunidades en el municipio más chavista del estado de Aragua y eso fue con este mismo CNE y con los mismos adversarios de hoy. Quiero manifestar a todos que nos preparemos para luchar contra este gobierno en el próximo proceso electoral y derrotarlos. También dice, hoy preso 11 meses y después de 8 audiencias diferidas y confiando primeramente en la justicia divina, pero también dejando en la conciencia de los jueces venezolanos el poder recuperar el Estado de Derecho en Venezuela. Hoy sabiéndome que los presos políticos solo nos mencionan cuando les somos útiles y no por convicción de lucha o porque sean opacados muchos liderazgos regionales. Hago un llamado a la MUD a que asuman esta lucha por la vía electoral y que la calle sea la manera de llegar a cada rincón de Venezuela para escuchar a los desesperanzados y a los ciudadanos que no ven un futuro inmediato de progreso. Por ello he decidido inscribir mi nombre ante el Consejo Nacional Electoral como candidato a gobernador por el Estado de Aragua y así obligar a la Mesa de la Unidad Democrática a escoger a sus candidatos por primarias y no por acuerdo, con ánimo, fuerza y fe, Delson Guárate. Aquí dice alcalde electo
e injustamente La lucha presos. por el voto y la lucha de calle es absolutamente importante. Y la lucha por los presos políticos, pero también por los presos de toda Venezuela. Porque te voy a decir algo, Vladimir, porque sé que estamos terminando. Todos los venezolanos hoy son perseguidos de este gobierno. El que no puede comer, el que lo agreden en una cola, el que lo matan, el que lo atracan, es un perseguido de este gobierno. Hay que luchar por la liberación de todos los venezolanos y yo estoy seguro que lo vamos a lograr. Así que hay que tener mucha fuerza, esperanza y mucha lucha porque este país va a cambiar. Gracias, Tomás Juan. Y para mañana vamos a tener como invitado a David Choquehuanca. Él es el secretario general del ALBA y bueno, fue canciller de Bolivia. Será entonces hasta mañana, quédense.